Buenas tardes, Beautiful Humans. Bienvenidos a la tercera temporada de Awaken Nómada. Hoy tenemos a Constanza Leal de Pensart. Este primer episodio va a ser sponsorizado por The Podcathon, que es una maratón de podcast internacional. Y hoy vamos a dedicar este episodio a apoyar a una organización sin ánimo de lucro que se enfoca en este caso particular en la cultura y en arte, y en el arte y en los saberes de nosotros, ¿no?, latinoamericanos. Podcathon es específicamente para apoyar CICs y ONGs alrededor del mundo, y pues hoy escogimos a Constanza Leal para esto. Entonces, bueno, este es tu espacio. Quiero que nos cuentes de Pensart, que nos cuentes un poco de tu vida, cómo inició todo este proyecto y pues también tu proceso de migración ahí un poquito. Ok, bueno, pues Paola, mil gracias a Wake Nómada Podcast y tu productora. Te conocí gracias a esta virtualidad que nos tocó. Quiero decirte que hace 6 años exactamente yo inicié el proceso virtual en forma, porque en la pandemia estábamos encerrados. Entonces, Pensart tiene 25 años. Pensart nació como un espacio alternativo físico en Bogotá, porque mi posibilidad de tenerlo pues me dio la idea y el interés por mis intereses de cultivar el espíritu, tener espacios donde la gente pudiera mostrar lo que hacía, ¿no? Okay. Yo creo profundamente en que todo lo que el ser humano hace es valioso, todo. Y son saberes, por supuesto, tú lo dijiste, los saberes hispanoamericanos. Claro, siempre he pensado en la Hispanoamérica, en la Latinoamérica, pero en ese momento estaba en Bogotá y por supuesto la población que llegaba era de Bogotá. Entonces presenté libros, hice exposiciones bellísimas, o sea, pero siempre de manera alternativa al otro mundo del arte, ese arte comercial, o a ese mundo del arte, del cine, de todas estas movidas que a veces se hacen un poquito difíciles de permear, porque sí son grupos cerrados, indudablemente son grupos cerrados. Si tú no conoces a tal o cual, ahora la vida es así, por supuesto, la vida es así, y qué bueno que podamos acceder a ciertas cosas porque tenemos a alguien que nos conoció o nos tiene un poquito o es un privilegio que tenemos. Sin embargo, yo siempre he considerado que todos tenemos derecho a ver, a exponer, a mostrar y a hacer. Algo que me caracteriza, y lo digo con toda la fuerza que eso tiene, es que yo hago que las cosas pasen. O sea, yo sé hacer que las cosas pasen. Entonces, cuando yo te digo a ti, vamos a hacer una exhibición, vamos a hacer un foro, vamos a mostrar esto, eso va a pasar. Probablemente me tome tiempo, pero sí me voy a concentrar en hacer posible que las cosas pasen. Entonces, soy una de esas mujeres. En inglés se dice, you are a woman that makes things happen. Entonces, al hacer que las cosas pasen, hace 25 años, una fundación que en ese momento atendía niños con problemas de corazón, una fundación muy cercana a mi corazón, porque era una mamá que había perdido a su hijo por un tema de corazón, de enfermedad de corazón. Creó una fundación con la cual atendía a la población colombiana, absolutamente colombiana, porque llegaban niños de todas partes del país a operarse en la clínica Chayo, una clínica muy importante de Bogotá, y después a la cardioinfantil, donde se hicieron unas campañas y los niños tenían sus operaciones de corazón para mejorarlos. Esta fundación buscaba recursos y a mí se me ocurrió hacer una exposición colectiva de arte en donde recogimos fondos, hicimos una subasta y la fundación se quedó con unas piezas que luego vendió para recoger los fondos. Oh, wow. Por supuesto, eso ya me abrió la puerta a este mundo
un poco de este arte, escultura, arte, pintura, arte visual, que me metió un poco en ese mundo, sin estar digamos que como decimos los colombianos, en esa pepa del mundo cultural, no, bueno. Pero tú eres docente, ¿verdad? Claro, yo vengo de una familia de educadores a mucho honor. Me siento muy, muy agradecida de haber nacido en la familia en la que nací. Mi papá, mi tía, mis tíos, todos fueron educadores de profesión y de vocación. Ay, eso es lo mejor. Porque Exacto, si no tienes vocación, no. Funciona. Y yo creo que sí heredé esa vocación y esa pasión por el conocimiento, por la transferencia de conocimiento y por poder enseñar a la gente. Pero yo soy una profunda creedora, convencida de que la gente trae su conocimiento a mí, más que yo al otro. O sea, creo que cada uno traemos un taleguito con cositas que podemos intercambiar. Total, yo creo que esa es una cosa muy importante, porque a veces nosotros más jóvenes pensamos que quizás no estamos al nivel de tener una conversación con una persona que una experiencia, o con una profesora, o con una persona más adulta, pero la realidad es que vivimos realidades diferentes, somos generaciones diferentes y siempre vamos a tener ese poder de intercambiar y de aprender, si se está abierto, obviamente, al aprendizaje y al recibimiento de conocimiento, porque para eso yo siento que también tienes que tener disponibilidad de aprender. Total. Sin embargo, mira, has tocado un tema divino, un tema que me está en este momento ocupando mucho, y es la intergeneracionalidad. Siempre me ha parecido muy importante. Yo viví en una familia intergeneracional. Yo conviví con mis abuelos, conviví con mis tías y tíos, y fuimos creciendo y fuimos viendo cómo íbamos acompañando los procesos de envejecimiento, un poco de madurez también. Pero el poder sentarnos en una mesa y hacer unas discusiones de política, de cultura, de cine, de literatura, en todas las generaciones, poder hablar y decir, a mí me parece tal o cual, bajo los parámetros del respeto, de la distancia que te da lo que tú piensas, que te la debe dar. Me ha inquietado mucho ver sociedades, tú y yo vivimos hoy en el Reino Unido, en donde la división generacional es radical. O sea, tú no convives con tu mamá, no convives con tus abuelos, digamos que yo lo daría y lo pondría en un tema cultural anglosajón, ¿no? Blanco, de hegemonía blanca, porque el resto de culturas, los hindúes o los pakistaníes o los africanos o los caribeños y nosotros los latinoamericanos, siempre tenemos un invitado en la casa. Siempre hay alguien que vive unos días o unos meses. Siempre hay un primo que llega. Y siempre está el compartimiento, las conversaciones. Muchos de los saberes se comparten es por historias. La abuela contándole al nieto. La mamá contándole y así. Entonces, y ahí tocas literatura, ¿no? O sea, si te vas para ver una novela como Agua para Chocolate, lo que nos está diciendo y lo que nos está contando la autora es una familia, ¿no? Y la interacción de la familia. Entonces, esta intergeneracionalidad para mí es importante hoy, porque yo ya tengo 64 años. Hoy, cuando venía en el metro, en el Tube de Londres, un muchacho me quería dar la silla y le dije que no, que gracias, porque prefería estar parada y porque me iba a bajar pronto. Y para él fue un poco como, wow, esta señora, ¿por qué no se sienta si tiene el pelo gris? No, yo no estoy tan viejita.
Eso tengo que decirlo. O sea, ayer me caminé 11 kilómetros y me puedo caminar 16 o 20 kilómetros. Entonces, eres una señora llena de vida. Soy una señora madura con el pelo blanco, pero viejita chuchumeca no estoy. Bueno, digamos que esa intergeneracionalidad que tú estás diciendo de compartir saberes es muy importante. Y entonces eso es lo que he encontrado en la virtualidad. ¿Cómo me he encontrado con jóvenes artistas, músicos, escritores o bueno, gente que está haciendo algo como tú, que dice, oiga, chévere hablar con esta señora, esta cuchita tiene algo que decirnos, que aportarnos, porque yo pienso que sí tenemos que compartir los saberes. Y yo les quiero decir a todos los jóvenes de todas las edades que ustedes son absolutamente maravillosos y que no es que nos superen a nosotros, pero si complementamos los saberes, vamos a hacer equipos maravillosos. Total. O sea, este tema virtual, este tema digital, este tema es campeón. Yo soy una máster en WhatsApp. Puedo hacer videos en mi celular. Me cuesta un poquito de trabajo otras cosas. No puedo editar, no quiero editar, ni quiero aprender a editar, no quiero aprender a hacer audios tampoco. Para eso están ustedes, para eso están los expertos que ya han estudiado con eso y que además tienen la pasión por hacer eso. Mi pasión es la palabra. Mi pasión es la palabra y es conversar. Entonces, ¿qué es Pensart? En definitiva, porque así comenzamos, es una plataforma creada para dar visibilidad a propuestas lideradas por personas de todo el mundo en los campos de la comunicación, el arte, la docencia y sostenibilidad en sus diferentes expresiones. Claro, los expertos en mercadeo y los expertos en comunicación me dicen, esa es una premisa súper amplia. Bueno, sí, es súper amplia, no la quiero enfocar más, la quiero dejar en nicha, ¿no? Un nicho, escoge una cosa y no la quiero escoger porque resulta que aquí tenemos que hablar de todo. Entonces, en Pensar que hay unos espacios que se desarrollan con un contenido en YouTube en donde se crea ese contenido con conversaciones. Por eso digo que hoy lo que hago y me apasiona es conversar, la comunicación, saber tu historia, compartirla, saber qué opinas, compartir las opiniones, diferirlas si quieres, hacer la diferencia, ¿no? Diferir es, yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo pienso esto, entonces tú difieres y es compartir. Es muy importante para mí crear un contenido con propósito y con sentido. Ese es el lema de el canal de YouTube. Ya llegamos, ayer me llegó la notificación que tenemos 350 seguidores. Nosotros estamos buscando de manera orgánica esto y al hacerlo con sentido y propósito, pues efectivamente no todo el mundo hace clic, porque dice, no me voy a quedar media hora, no me voy a quedar 40 minutos. Sigo insistiendo, sé que la técnica dice 15 minutos. La gente no tiene sino 5 minutos para usted. Habrá quien se quiera echar los 40 minutos que es la conversación. Yo soy podcaster, ecopodcast, pero me encanta escuchar podcasts. Y yo cuando tengo mi tiempo, me siento y me pongo, por ejemplo, el podcast de Gastrodiplomacy, es algo que me está sorprendiendo demasiado porque es gente experta hablando de una cosa que tú ni idea. Pero yo no estoy ahí sentada pegada de la computadora, no, yo estoy haciendo mis otras cosas mientras escucho la información. Yo siento que los podcasts o esta información que tú compartes en Pensar es como la radio antigua. La gente no estaba pegada de la radio ahí, no, ellos estaban escuchando la información y haciendo sus cosas. Y creo que es muy importante incentivar eso porque ahorita, pues, te lo digo yo por experiencia propia, el leer se ha vuelto complicado por la falta de atención. Yo tengo TDAH y a mí me cuesta mucho sentarme a leer un libro. Yo digo, bueno, pero no necesariamente me tengo que sentar a leer el libro, lo puedo escuchar. Y yo me escucho libros y a veces, bueno, pero me parece mejor, pues, este sí me lo puedo leer porque es más corto, porque es más... Entonces ya tiene uno para escoger, uno no tiene que limitarse el conocimiento. Y para mí es súper importante lo que tú haces de compartir la diversidad también de las personas a las que tú invitas a tu programa. O sea, creo que son diferentes generaciones, hacen diferentes cosas y eso
hacer un nicho de esto es quitarle a otras personas la posibilidad de compartirse y también tú quitarte la posibilidad propia de compartirte y aprender. Así es, así es. O sea, cuando hablas de gastrodiplomacy, la idea de gastrodiplomacy surgió hace muchos años. Yo, cuando estuve en Colombia, yo solamente llevo 5 años por fuera del país y espero no estar mucho tiempo por fuera de Colombia porque mi lugar y mi raíz esencial es Colombia. Yo no estoy por fuera porque me tuve que ir como otros que comprendo por qué se tuvieron que ir. Yo me tuve que ir porque hay una condición familiar. Estoy casada con un inglés. Peter estuvo 26 años en Colombia, vivió con nosotros, con sus hijos y con nosotros, y vivió la colombianidad en pleno. Y hace 5 años en la pandemia tuvimos digamos que esta decisión pensando en que íbamos a estar 6 meses allá y 6 meses acá, pero que no se ha podido dar por otras circunstancias. Y bueno, es temporal, digo yo, como todo es temporal, la verdad. Inclusive 26 años se pueden decir temporales porque no estaba escrito que íbamos a estar toda la vida en un solo lugar. Tuvimos la oportunidad de vivir también en México 6 años, entonces pues todo eso nos ha dado una multiculturalidad. Pero el tema de gastrodiplomacia, cuando yo lo comprendo y lo entiendo, comienzo a pensar es en el proceso de paz y en la firma del acuerdo de paz en Colombia, que seguramente para muchos no es válido, que seguramente para muchos es inoficioso. Para mí sí lo fue y creo que eso nos ha dejado avanzar en el país, a pesar de muchas cosas. Y la gastronomía me parecía que era un elemento muy importante. Me encontré con la palabra gastrodiplomacia porque en el año 2000 Perú definió gastrodiplomacia como una política de Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a comer peruano. Y el país convocó a chefs, a productores, o sea, hizo toda una estrategia de visibilización de la comida peruana. De la gastronomía. Y de la también, gastronomía peruana. Para mostrar también, porque a veces Perú es conocido, muy conocido por una cosa, y creo que la gente pone en un like, square up un país, es esto y ya. Y yo siento que esto fue, lo viví porque trabajé en un restaurante peruano con estrella Michelin acá cuando esto sucedió, y cómo iban y nos educaban y nos enseñaban la gastronomía, que yo me quedaba yo, ¿cómo es esto posible? O sea, salimos de, Perú no es Machu Picchu solo. Exactamente. Es parte de, es una cosa hermosa que hay que cuidarla y es un patrimonio histórico, pero ya, o sea, no es solo eso. No. Perú tiene demasiadas cosas y una de ellas, desde mi opinión, y aquí algunos me podrán decir lo contrario, pero de la gastronomía latinoamericana, Perú la peruana es campeona. Top. Sobre todo porque además tiene unos ingredientes ancestrales. Y bien usados. Superan cualquier cosa, ¿no? Total. Entonces, cuando yo entiendo este concepto, yo digo, ok, gastrodiplomacia, gastropaz. Hagamos de la cocina, cocinemos paz. Y lo que me he soñado siempre, y ojalá algún día lo pueda lograr, y es hacer un sancochatón en donde todos podamos comer el mismo sancocho, porque todos nos comemos el mismo sancocho. En tu casa lo hacen, en mi casa lo hacen, todos sabemos que el sábado o el domingo hay un sancocho para todos y que la gente llega y que la familia llega y que se comparte y que está el plátano y que está la yuca y que está todo esto. Unos con pescado, otros lo hacen con pollo, otros con trifásico. El trifásico, sí, total. Pero bueno, entonces esa gastrodiplomacia lo que hace es hablar de nosotros desde los sabores, hablar de nosotros desde la producción agrícola, hablar de nosotros desde por qué estas recetas pasan de generación en generación. Una causa limeña, por ejemplo, es algo tan sofisticado
tan delicado, porque yo no me he comido una causa que sea burda. No. La causa limeña es delicada, es una señora. Sí, pero mira, eso es algo que admiro muchísimo de la gastronomía peruana, ya que estamos hablando en particular, y es que han cogido lo que es comida de pueblo, de barrio, de abuela, y lo han puesto en un plato y lo han presentado de manera que te lo quieres comer, solo comerlo. Claro. Y eso me parece espectacular porque creo que la gastronomía latinoamericana es demasiado diversa, pero no tienen ese toque artístico Total. que tiene la gastronomía peruana ahorita. En este momento. Pero ahí surge este concepto de gastrodiplomacia. Pasa a ser, dentro de las Naciones Unidas, un tema importante. Y en las Naciones Unidas se hace un capítulo de gastrodiplomacia en donde se toma como la decisión de que cada vez que haya algún evento de tal o cual país, culturalmente la gastrodiplomacia va a estar presente. Me encanta eso. Entonces, cuando hace 1 año y medio decidí, porque en realidad sí tengo que ser honesta, y es que aquí la que decide soy yo. Eso no quiere decir que sea controladora, ni que sea, no, pero tienes pensar, experiencia. Pensar es un proyecto que ha salido de mí, que me quiero, es un hijo. Y me quiero rodear de gente como tú y gente como otras personas que crean en el proyecto, que lo entiendan, porque tú lo has entendido perfectamente esta visión. Y pues claro, hay que mercadearlo, tiene que ser autosuficiente, todo lo demás. Pero cuando yo decido que quiero hacer una serie de conversaciones de gastrodiplomacia en los términos de la gastrodiplomacia, como cuéntanos qué significa para ti y cómo la haces tú tuya, exacto, aunque no lo sepas. Porque todos tenemos una forma diferente. Pues entremos un poco al meollo del asunto. Pues Gastrodiplomacy tiene una serie documental y tiene una serie de comercial. Podcast. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos intentando con Gastrodiplomacy enviar un mensaje de diplomacia a través de la comida y conocer, no tiene que ser algo súper profesional. Usted se ganó una estrella Michelin. Nuestro primer episodio fue Colombia, arepas, empanadas, papa rellena y cosa rica. Y el segundo fue Venezuela con la casa de los tequeños. Entonces es como tú como persona, ¿cómo se dice? Emprendedora, ¿cómo vives la gastronomía? Y son personas normales y corrientes, no tienen restaurantes esencialmente, pero es como mostrar el punto de vista de cada uno de su emprendimiento y la historia detrás de esa comida en particular hecha por esas manos particulares, ¿no? Exactamente. Me gustaría que hablaras un poquito sobre el podcast, porque creo que el podcast es algo un poco más particular. Yo estoy, mejor dicho, pidiéndote que hagas episodio de cacao, por favor. Hay que hacerlo. Bueno, entonces, hablar de los ingredientes, me parece que el ingrediente tiene que tener una voz. Y esa voz la tiene que tener no solamente un experto chef, sino seguramente alguien que pueda conversarnos sobre, y sobre todo, originales de donde viene el tema del que quiero hablar, ¿no? Entonces, ya tenemos varios episodios. Tenemos al chef Daniel Riveros, que es un gran amigo mío y de la Casa de Pensar, que nos acompaña porque él es embajador de productos americanos de Estados Unidos, como la Asociación de Granos. Entonces hablamos de los granos como la lenteja, como el garbanzo, como la alberja seca, que son parte de la gastronomía nuestra, ¿verdad? Pero además hay que ver la ancestralidad. La lenteja, por ejemplo, es un plato que está referenciado desde el inicio de la religión monoteísta. Entonces, si te acuerdas, a Abraham, sus 2 hijos, él quedó ciego y entonces uno de los hijos le dice al otro: yo le vendo mi progenitura, el ser el mayor, por un plato de lentejas. Ahí aparece, entonces las lentejas es transaccional también. Transaccional. Pero bueno. Pero eso ha pasado con muchos alimentos. Pero total. Y entonces se vuelve la sal en los muiscas del altiplano cundiboyacense intercambiaban y pagaban con sal,
porque la sal era muy importante. Entonces, cuando tú piensas en Cundinamarca y tú piensas en las montañas y en toda la región andina colombiana, pues ahí la moneda estaba en maíz, la moneda estaba en sal, la moneda estaba en diferentes tubérculos que se hacían. Wow. Hay una chica que hace también un tema no es gastrodiplomacia, pero más historia de los ingredientes, en Mesitas del Colegio, Jennifer Rodríguez, con la cual he conversado varias veces y muy pronto saldrá algo con ella, y que habla de los ingredientes ancestrales de ese altiplano cundiboyacense, sobre todo bajando hacia el Sumapaz y el Tequendama. Porque ahí hay unas raíces y unas cosas deliciosas. Entonces el podcast lo que quiere es hablar de los ingredientes, conversar de los ingredientes. Hace el último que salió más particular, ¿no? Salió una señora española amorosa, Carlota, que habló del aceite de oliva como el oro verde, y cómo ese oro verde hoy nos ha permeado a todos, porque sabemos que comer aceite de oliva es bueno, es saludable, se lo chorreas a un tomate. Pero ¿dónde viene el tomate originalmente? Pues de los mexicas. O sea, el jitomate venía originalmente de México, pero luego lo trajeron los españoles a la Europa mediterránea, y entonces ahí se quedó como un ingrediente que ellos comenzaron mediterráneo. Pero además entonces vas, y anoche por ejemplo me comí, fuimos a un restaurante que es de comida afgana, y eso es como comer papas, arroz y carne nuestro, con un poquito de comino, no es picante, o sea, un sudadito de carne con papa, en este caso era cordero con un arroz blanco, absolutamente exquisito, ¿no? Y entonces puedes mestizar, porque el mestizaje se puede dar en la comida, y nosotras somos un poco el reflejo de eso. Ciudades como Londres, ¿qué nos ofrecen? Ese mestizaje. Ciudades como Londres nos ofrecen esa cosmopolitanidad de poder salir y escoger. Quiero comer japonés, coreano, tailandés, colombiano. O sea, que te emerges en culturas totalmente total, que tú dices, wow, este sabor no me lo esperaba. Wow, este sabor, o sea, mi primera vez de haber comido un curry fue hace 40 años. Yo no había probado el curry como tal, el original. O sea, claro, la especie curry la oía yo en mi casa, pero nos daba miedo. Y un curry bien cocinado por los expertos, por los originales, eso es una delicia, eso es una absoluta delicia. Total. Pero la comida británica hay que darle su espacio y su sitio. Un roast beef, un roast de domingo, un Sunday roast, es absolutamente exquisito, está dentro de mis platos más queridos. O sea, sí, es una comida que te llena el alma. El gravy bien hecho, la papa bien horneada, dorada, que uno la parte así. Bueno, y estoy hablando de la papa vino de los incas, entonces viene de los Andes, y la papa se volvió un ingrediente y un alimento popular. O sea, fíjate tú que voy a contar dos historias desde Europa, pero también una hambruna que hubo en Irlanda, porque la papa se volvió un producto que era generalizado para ricos y pobres. Entonces alimentaba a la gente. Pero cuando la papa llega, después de que la colonia lo trae, en Francia dicen las leyendas que hubo uno de los reyes Luises, que un señor lo mandaron a la cárcel, él era farmacéuta, y le llegaba papa de comida con caldo o machacada o frita o como tú quieras, en todas sus formas. Y resulta que él empezó a notar que este alimento era un alimento bueno, nutritivo, y que pues tenía unas cualidades, ¿no? Y le escribió al rey y le dijo,
rey, yo le quiero decir que yo he estado mirando este alimento y el rey le perdonó su sentencia carcelaria y salió y fue un asesor y crearon grandes cultivos de papa y hoy la papa francesa pues es una papa muy rica. Tanto es así que ir a comerse carísimo en un bistro una carne asada con una salsa bernesa y unas papas fritas o frito pomme. Las papas a la francesa. Exactamente. Bueno, ¿no? O sea, qué delicia. Sí. Y en Alemania, otro rey, el rey Federico, me contaron otra leyenda, y era que también él ya había oído de estas cualidades de la papa y ya se estaba expandiendo el cultivo de la papa, pero en su región, sus súbditos, porque era rey, no entendían por qué el primero dijo voy a hacer un cultivo de algo muy especial, bla, 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 y luego quería que la gente utilizara la papa como un cultivo de pan cojero, un cultivo popular, y resulta que tenía guardianes en los campos y dijo, vamos a empezar que no haya guardianes para que la gente pueda como sentir la curiosidad y se roben la papa y la siembren ellos. Y efectivamente eso sucedió. O sea, bueno, que él quería incentivar la siembra de papa, pero lo hizo así, ¿no? Son leyendas, lo pueden ver en Wikipedia, efectivamente sale reseñado. Entonces me lo aprendí, pero me lo dijeron en Francia y me lo dijeron en Alemania. Es chévere ver porque, pues, hablando de la gastronomía, como las cosas que vienen, los diferentes productos que vinieron de allá, aquí se han convertido y han tenido tanto impacto. Total, o sea, vas a ver el tomate, ¿no? El tomate, ¿de dónde viene? El tomate viene de México, es azteca. El jitomate se utilizaba desde miles de años, como el frijol, como, bueno, muchas cosas. O sea, ahí hay un tema de esta historia de los ingredientes que es muy importante. Bueno, entonces tú en Pensar tocas bastantes temas, pues la gastronomía es uno y bueno, especificamos porque es este show en el que yo también participo y comparto esta pasión que tú tienes. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es tu meta con Pensar Arte y Movimiento CIC? Ok, es un CIC, está aquí en Inglaterra registrada, es un charity, es una Community Interest Company, que lo que pretende es efectivamente ser autosuficiente, es sin ánimo de lucro, pero debe ser autosuficiente porque tu trabajo y el mío tiene que ser pagado, o sea, remunerado de alguna manera, más todas las cosas, digamos que esto implica, porque tú tienes un trabajo de edición, tú tienes un trabajo con cámaras, tú tienes, o sea, no es solamente el tiempo nuestro, podemos hablar 1000 horas, pero ese tiempo tiene que contarse como un trabajo porque lo preparamos, porque preparamos el tiempo, porque estas conversaciones se preparan, no son solamente así informales ni nada, sino que estamos pensando y todo ese pensamiento es recurso humano, ¿no? Total. Entonces, Pensar lo que quiere es ser un medio ambicioso de divulgación, de contar historias positivas, de que tengan propósito y sentido. Yo pienso que esas dos palabras, propósito y sentido, son claves. O sea, yo no voy a pasar a hablar con nadie que me vaya a decir cosas que no sean coherentes, que tengan coherencia para mi propósito, ¿me entiendes? Entonces, o sea, tenemos el rincón de música, el rincón de lectura, el rincón entre nos, tenemos culturales, tenemos gastrodiplomacia, tenemos círculo de docentes, círculo de mujeres. Fíjate que en el círculo de mujeres ahorita estoy haciendo una serie vamos a hablar el próximo 22 de marzo de bilingüismo precisamente, o sea, cómo aprendemos la segunda lengua, cuál es la segunda lengua, cuál es la primera lengua, por qué es importante, y aquí hay unos paradigmas grandes en cuanto a hablar inglés. Si tú tienes la posibilidad de ir a un colegio privado en un país en Latinoamérica, pues el colegio privado te ofrece 3 idiomas. ¿Con qué garantías? Y eso es algo que yo cuestiono realmente. ¿Vas a conseguir mejor trabajo? ¿Que sales mejor preparado? Sí, el bilingüismo
es muy importante porque tu cerebro funciona distinto cuando piensas en 2 idiomas o en 3, que no te confunde, porque ese es otro paradigma. O sea, hay quienes dicen, no le enseña a sus hijos a hablar inglés desde chiquitos, tienen que aprender desde, porque si no los confunde. Pues no, resulta que todas esas mamás que están casadas con esposos o que tienen hijos que son biculturales, pues deben mantener su cultura desde el lenguaje. Entonces el Círculo de Mujeres va a hablar de bilingüismo con unas mujeres maravillosas. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos esos espacios, tenemos el Círculo de Mujeres, estamos hablando de migración, estamos hablando con un periodista que está escribiendo sobre qué es migrar. O sea, cómo en muchos, y el último artículo es maravilloso porque expresa los sentimientos de cómo no puedes llegar al funeral de tu papá y qué duro es eso, ¿no? O sea, qué duro no enterrar a la abuelita. O sea, ¿cuáles son los costos de la migración? O sea, esa decisión que tomaron por ti o que la tomaste tú. Entonces, los espacios de pensar que se desarrollan, entonces tenemos la galería, por ejemplo. La galería ya lleva más 18 exposiciones. Wow. Tengo algo desafortunado y es que no pude guardar, porque la página tuvo un problema y entonces no pude guardar las exposiciones anteriores. Tengo 4. Viene ahorita una exposición muy linda de una mujer que hace escultura, de una señora mayor que ha tenido una trayectoria en su escultura y les va a encantar. Les va a encantar. Entonces ella está en Colombia, es una mujer que está establecida en Colombia y a través de su escultura nos cuenta unas historias. Entonces está la Galería de Arte Virtual, que es muy interesante. Okay. Y eso trae una conversación de la obra que hace el artista con el tema. Tenemos, culturales, que tiene varios temas. El Foro Abierto, que es un espacio en donde es un tema específico. Hablamos, por ejemplo, de un tema de hombres con sentimientos sin género, o sea, los sentimientos no tienen género. Tiene 18 videos en donde un grupo de hombres mayores, maduros, están hablando de los sentimientos y cómo hasta ahora están llegando a encontrar razones y explicaciones para algunas situaciones que han tenido que vivir. Claro. ¿No? Porque y más ellos que no han sido educados para expresar sus sentimientos. Exacto. Total. Entonces eso está ahí. Es decir, el contenido de pensar, y lo ideal, me preguntaste qué espero de pensar, es llegar a tener un canal fuerte, es llegar a tener un canal que es fuerte a pesar de que no tenga la gran cantidad de seguidores. Sí, eso, es más sobre el engagement, sí, exacto. La conexión que tú crees con tu audiencia más que el número en la audiencia. Exactamente, okay. Exacto. Entonces, digamos que eso es lo que quiero, seguir promoviendo las acciones de las personas y saber que podemos hacer que haya cosas grandes pasando alrededor de nuestra comunidad. Hoy aquí, en algún momento será en Colombia, en algún momento pensar puede irse para Australia, puede irse, porque eso depende de la gente que quiera unirse a este proyecto. Y bueno, las personas que han participado en tus podcasts, tanto mujeres como hombres, organizaciones, son de muchos lugares, porque una de mis amigas desde Argentina colaboró en uno de tus podcasts. Ajá. Entonces es como que tú estás abierta a la unión también total. De la comunidad hispana. Por ejemplo, con ella estamos esperando que ella pueda mostrar su corto, su documental, que se llama Niños Jugando, y es un documental que tiene un statement político, porque ellas lo filmaron en Gaza, y lo filmaron antes. Lo filmaron en el West Bank. En el West Bank, exactamente, exacto, en el West Bank. Ahí yo tengo confusión de lugares. Sí, es la strip de Gaza está en la frontera con Egipto, okay. Y el otro está en la frontera con Jordania. Exactamente. Entonces, pero pues ese me pareció muy interesante porque parte de por qué yo empecé a hacer lo que hago es por uno de esos viajes, el haber estado en Palestina, el haber convivido con las personas, el haber visto la injusticia y cómo el media cambia la historia de tal forma que para mí fue como impactante. Exacto. Entonces,
Yo pienso que ese es un tema que tenemos que hablar, será Total. un tema de conversación Total. para que podamos ver cómo los medios, en mi lista de temas que quiero tocar es cómo nos informamos. Total. Yo pienso que no hay una sola verdad, No. yo pienso que no hay un solo medio que informe, tenemos que tener, y hoy por hoy tenemos la posibilidad de encontrar otras voces. Total. Y las Total. voces hay Y que escucharlas. Exacto. Eso es para mí, este espacio lo quería mencionar porque hablaste sobre el bilingüismo y es que Awaken Nómada tiene dos palabras, es un juego de palabras de dos palabras, Awaken que es en inglés y Nómada que es en español, y es ese privilegio que nosotras viviendo acá tenemos de entender la lengua, de vivirla, Exacto, de poder expresarnos en exacto. ellas cómodamente. Pero pues yo decidí que esta temporada iba a ser exclusivamente en español para mujeres colombianas, que eso ya es lo que hablamos, es un statement político. Total. El hablar en español, ser colombiana, ser mujer y ser inmigrante. Bueno, y aquí para terminar, te voy a decir una cosa. Yo estoy feliz con los resultados de las elecciones en Colombia, porque veo muchas mujeres. Y sí se llegó a la cuota del 30% de representación, que es un tema legal. Okay. Hay que tener representación del 30%, yo quisiera que fuera del 50%. Pero para nosotras hacer política es difícil, entrar en ese mundo. Yo no quiero estar, hacemos política desde nuestras orillas, total. pero no quiero estar en ese medio, por supuesto que no. Sin embargo, sí me representan, porque son voces. Y quiero hacer algo que tenga esas imágenes de esas mujeres y con un hashtag que diga me representa y hashtag mi voz. Porque hay que ver qué están proponiendo, qué están diciendo y cómo sí son afines a mí, a ti, a nosotras afuera, a las mujeres, o sea, a nuestras necesidades, ¿no? O sea, voy a decir algo. Claudia López me representa cuando ella habla sobre el cuidado. Si hay alguien que sepa sobre cuál es la economía del cuidado, cómo se hace y cómo se desarrolla la economía del cuidado y cómo se ejecuta, es Claudia López. Y eso no son palabras al aire. No, estos son palabras mayores, sí, porque ella nos ha enseñado y hoy por hoy Colombia, Bogotá, tiene unos centros de cuidado que en realidad sí son modelo para el mundo. Entonces hay sitios donde hay lavadoras, porque no vas a creerlo, pero hay mujeres que todavía tienen que lavar ropa en lavaderos, en piedras, en ríos, etcétera, etcétera. El electrodoméstico vino para mejorar la vida, la calidad de vida. Hubo algo que aprendí hace tiempo, creo que lo escuché en un podcast, sobre esto de, las cosas modernas, ¿no? Las cosas modernas es que las mujeres, porque obviamente todo se achaca a nosotras que somos las hacedoras del hogar, es que ya no quieren lavar, es que ya no quieren cocinar, es que ya no... Entonces me acuerdo que el que hablaba o la que hablaba lo llevó al otro punto de vista de si tú no te tienes que tirar 3-4 horas lavando tu ropa en un río en el lavadero y la lavadora lo hace en el tiempo que lo quiere hacer, ese tiempo lo puedes ocupar en otras cosas más productivas para ti. Total. Y es como que eso es muy importante hacer un highlight, o sea, es importante uno dedicarse tiempo y uno invertir el tiempo de uno como uno quiera. Total. Y de la mejor forma y no necesariamente cocinando, planchando o lavando, porque es que no es nuestra pero es que solo. Además esos oficios son del cuidado, que deben ser remunerados. O sea, pero ¿cómo así? ¿Me van a pagar por cocinar en la casa? Sí, sí. O sea, aquí hay algo que es muy importante y es ese reconocimiento. No solamente el reconocimiento del Día de la Madre, no solamente el reconocimiento, no el de las flores, no. De la mujer. Aquí hay un tiempo, aquí hay un tiempo que se hace como quien hace el trabajo de servicio en la casa, de ayuda y de apoyo en la casa, tiene que ser bien remunerado, ¿me entiendes? Esto me recuerda a un podcast que escuché la semana pasada, te lo tengo que enviar, ese es en inglés, donde la muchacha hablaba sobre el sistema en el que vivimos y nosotras como mujeres nos han dicho, las oprime y nos oprime, porque no es que nos hayan dicho, nosotros lo hemos vivido,
pero también volviendo a lo de los hombres y tu sesión de Sentimientos. conversaciones, lo de los sentimientos, cómo este sistema también los ha oprimido a ellos. Total. Y ellos han aprendido a oprimirnos a nosotras, y es toda una cosa creada. Que nosotras tenemos el deber de romper, y para eso están espacios como Pensar, estos, espacios como Awaken Nómada, y proyectos de mujeres para mujeres y para hombres, porque nosotros no solo conversamos por nosotras. Y no somos excluyentes, eso es muy importante. No estamos en esa política o en ese pensamiento de excluir no. Para nada. No, porque yo siento que son trabajos que se hacen en equipo. Para mí esta temporada es muy importante. Estoy muy feliz de que hayas sido tú la que la hayas abierto, porque desde el momento en el que yo te conocí, has creído en mi proyecto, has apoyado mi proyecto, y he visto que has hecho eso con muchas personas, muchos artistas, jóvenes, mayores, de mediana edad. Y a mí esto me parece muy importante, es encontrar este espacio que es Pensar ahorita mismo en digital y en face to face cuando es posible, para crear esta unión, y para crear yo pienso que uno de los propósitos es crear espacios físicos en donde la comunidad de Pensar se encuentre. Y te lo dije, vamos a ver qué podemos hacer. Por ahora, en principio, para la comunidad en el Reino Unido habrá un picnic en el verano donde podamos encontrarnos en un bonito día. Chévere. Y donde podamos intercambiar ideas y intercambiar una conversación, una comida, exactamente. Ahora que yo volví de Colombia, es algo que he notado mucho que tenemos los colombianos y las colombianas, y es este afán de comunidad, estas ganas de unirnos, de hablar en persona, de vernos las caras y las sonrisas en persona. Así es. Y siento que es muy importante. Entonces, Constanza, muchísimas gracias por ser la persona que abre esta importante temporada. Es la tercera de Awaken Nómada, y aquí estamos para mostrar y cambiar la historia de las mujeres colombianas, tanto en el exterior como en el interior. Nosotras como mujeres colombianas tenemos muchísimo que ofrecerle al mundo, y aquí tenemos a una docente, es mamá, esposa, amiga, mujer, administra Pensar, administradora, es mujer de negocios, es mujer de amigos. Entonces siento que es hora de que las mujeres colombianas y latinoamericanas pongamos nuestros nombres y nuestros haceres fuera para las personas, no solo para nosotros, pero para otros también, y que hablemos sin pena. Yo soy colombiana con mucho orgullo, soy latinoamericana, soy migrante, soy mujer bilingüe, hermana, amiga, todo esto vale porque nosotras valemos, y para eso está este espacio. Así que bienvenidos y muchas gracias, porque las cartografías del alma vino acá para quedarse, y espero que este sea el primero de muchos episodios. Muchas gracias, Constanza. A ti, mil gracias, Paola, mil gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, y ojalá participen de nuestros canales de divulgación, vean nuestro Instagram, nuestro YouTube, y vean lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es el valor de la palabra, el propósito de la palabra, el sentido de la palabra, tanto en tu podcast como en el canal, en el espacio de Pensar, con todos los espacios que dan voz a las personas. Entonces, mil gracias, y ojalá sean muchos más episodios y espacios donde nos encontremos virtual y físicamente también, porque esto es muy importante. Gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, y hay muchas personas que ustedes nos esperan que van a venir, así que estén atentos, pues. Hace 200 años